¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. El real estate en España ha entrado en una fase marcada por la disciplina, la selección y la gestión activa. Para los grandes patrimonios sigue siendo una pieza clave en la construcción de carteras, pero bajo un enfoque diferente, mucho más exigente y adaptado al nuevo ciclo económico. Para analizar esta cuestión hemos invitado a Daniel Pereto, que es director global del área de Real Estate en iCapital, con más de 25 años de trayectoria en el sector. Daniel Pereto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Manuel. ¿Cómo estás tú? Buenos días, encantado de saludarte, un placer tenerte aquí en Tiempo de Inversión y analizar en estos próximos minutos la evolución que se está produciendo en el real estate en nuestro país, que ha pasado de ser probablemente un activo refugio a una inversión mucho más selectiva. Pero partamos del principio. ¿Cómo definirías el momento actual del real estate en España después de la evolución de estos años? Real Estate en España está funcionando particularmente bien. Hemos cerrado un ejercicio 2025 en el que la inversión se calcula en unos 18.400 millones de euros en Real Estate y es un mercado particularmente sofisticado, profesionalizado, que ha evolucionado mucho. Se sigue concibiendo el Real Estate como un modo de preservar y hacer crecer el patrimonio a largo plazo por parte de los grandes patrimonios y por parte de los inversores. Y es cierto que tradicionalmente se concebía como una inversión refugio, en el sentido de una inversión pasiva, en la que no tenías que hacer grandes gestiones para que fuera incrementándose el valor. Eso, eso ha cambiado. Sí que hay ciertas tipologías de inversión inmobiliaria que tienen siguen teniendo cierta consideración de activo refugio, pero incluso las más tradicionales están evolucionando. Si nos fijamos, por ejemplo, en las fincas rústicas, que parecen una inversión muy básica de activo refugio, se está implementando, por ejemplo, inteligencia artificial para ver cuándo se tiene que regar y cuándo es el mejor tiempo para cultivar. En activo retail, que también se asocia a una inversión muy pasiva y refugio, se están empezando a implantar contratos de alquiler con rentas variables en función de los ingresos de las tiendas, y eso te obliga a ser mucho más sofisticado. Es un sector que considero que es muy maduro, como hablábamos, más profesional, más transparente. Es cierto que existe más cultura inmobiliaria y también más cultura financiera, y eso nos hace ser más exigentes. Y como resultado, también estamos viendo que se está diferenciando mucho la gestión por asset class. Es muy distinto gestionar un hotel que gestionar un retail, un centro comercial, una vivienda o una logística. Mm. O Yo sea, creo que es un sector apasionante y que hay muy buenas oportunidades. podríamos decir que se os ha complicado mucho el trabajo, ¿no? En estos últimos años dentro de Más este divertido. sector. Más divertido, Mm, desde luego que sí, también más oportunidades. Uno de correcto. los fenómenos más comentados es la polarización existente en el mercado, activos prime frente activos secundarios. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros desde iCapital? Yo creo que son dos sectores, el prime y el secundario, que siempre han sido distintos. Han tenido comportamientos distintos en distintos momentos y también tienen un perfil de inversor muy distinto. Nuestros clientes están particularmente interesados en el sector, digamos, la ubicación es prime, porque también tienden a controlar más el downside y hay una percepción de menor riesgo. Lo que pasa es que también tiene menores rentabilidades. Es verdad que el fenómeno que estamos viviendo de compresión de yields está haciendo que las ubicaciones prime tengan unas rentabilidades muy bajas, y eso tiene un efecto directo en el encarecimiento del precio. Se está convirtiendo en ciudades como Madrid en un sector propio del lujo. En locales comerciales estamos hablando de rentabilidades de 3-6%, hablando en términos de yield, que eso en euro metro cuadrado estamos por encima de los 100.000 euros, por no hablar del residencial, que se está convirtiendo en un fenómeno de lujo en estas ciudades y ubicaciones prime que están superando los 15.000 euros metro cuadrado, y en algunos casos, hablando de grandes, incluso los 20.000. Son mercados muy distintos que se comportan distintos en momentos, por ejemplo, en el momento de la crisis y del COVID, se recuperaron mucho antes los sectores prime que los sectores secundarios. Entonces conviene analizar los pros y los cons de cada uno de los sectores. A nivel de rentabilidades, hablamos de 200 puntos básicos, entre 150 y 200 puntos básicos en función de una ubicación y otra, pero los tickets son muy distintos. Claro, claro. En esta rotación
que se está produciendo y se está viendo en estos años por parte de los inversores. Estamos hablando de diferentes Ujú, segmentos. ¿Qué segmento ujú. está concentrando mayor interés por parte de los grandes patrimonios? Está despertando un particular interés el sector hotelero y el sector del flex living. De hecho, son los que están acogiendo mayor volumen de inversión. Son sectores que están funcionando particularmente bien. El turismo en nuestro país está funcionando muy, muy bien. Y el flex living se percibe como una solución al problema de la vivienda que genera situación de seguridad jurídica. Luego es cierto que está recuperando muchísimo interés los sectores de oficinas y retail que habían pasado por una etapa de dudas en cuanto a esos fundamentales que han quedado claras. Después del COVID la gente pensaba que todos teletrabajaríamos y no fue así. Y las ubicaciones prime están despertando otra vez mucho interés. Y el retail, también antes del COVID, incluso la gente se pensaba que compraríamos todos por Internet y ha tenido mucho impacto la parte experiencial de la compra, que ha quedado muy clara que sigue funcionando. Y también son los que están dando rentabilidades más altas. Ujú. Luego hablaremos de oportunidades y también de riesgos, pero el Ujú, retail, el real estate, exige cada vez una gestión más activa frente a una gestión pasiva como lo era cuando este tipo de activo formulaba como pasivo dentro de la cartera de los inversores. ¿Qué implica este cambio ujú. para la gestión de carteras inmobiliarias? Mm. A ver, fruto de la profesionalización del sector se está sofisticando la gestión de los activos y de todas las tipologías. Y a veces pensamos que la inversión tradicional de comprar una vivienda y alquilarla era una gestión pasiva, pero al final también los cambios de la normativa te obligan a estar al día y a hacer una gestión más activa. Hablábamos antes incluso de las rústicas, el retail, pasa con todo. Entonces, esto obliga a los inversores a tener o bien equipo propio profesional y con experiencia en la gestión inmobiliaria o contratar a gestores especialistas para poder hacer ese tipo de inversión. Y es particularmente interesante la inversión a través de gestoras especialistas en vehículos de inversión o coinversiones que te permiten tener una exposición a sectores que requieren mucha especialización trabajando con los mejores equipos. Nosotros tenemos experiencia con nuestros clientes en invertir en vehículos de inversión en residencial, en senior living, en edificios de oficinas, incluso en otras localizaciones europeas que están funcionando particularmente bien y en otros segmentos que siempre vamos de la mano con de los mejores especialistas. También te permite tener exposición a otras estrategias más value add, sabiendo que trabajas con los mejores y que estás conteniendo mucho el riesgo. Mm. El coste de financiación es uno de los factores clave en este Ujú. tipo de activos, junto con la evolución regulatoria, que es una Sí. cuestión también a tener muy en cuenta. ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades que estáis monitorizando en este momento desde eCapital? Mm. A nivel financiación, a ver, venimos de una política de tipos bajos o contenidos, que es en buena parte lo que ha promocionado que este año pasado hubiéramos cerrado esos volúmenes de inversión tan excepcionales que no se producían desde antes del COVID. Entonces, si esto cambiara el actual contexto geopolítico, nos puede hacer prever una posibilidad de subida de inflación, puede hacer que las políticas de los bancos centrales cambien en cuanto a los tipos y eso tendría un impacto en el coste de financiación. Si el coste de financiación sube, los actores del mercado más expuestos a financiación o más dependientes, como pueden ser fondos institucionales, pararían o ralentizarían su actividad y dejarían espacio a los inversores locales y tradicionales que se encontrarían con una situación de menor competencia, pero también habría menos volumen de inversión. También pasaría que en el actual entorno de yields tan comprimidas, habría escaso margen entre el coste de financiación y la yield, por lo tanto, habría menos transacción en esa parte o podría tener un impacto en la bajada de precios. Y menor actividad institucional, como hablábamos antes, es una oportunidad para inversores locales o privados que tienen menos necesidad de ese apalancamiento financiero. Mm. Y si se alargara, pues claro, tendríamos un impacto global en el mercado. A nivel de regulación, riesgos y oportunidades, la regulación no está consiguiendo los objetivos que están pretendiendo, sobre todo en el mercado de la vivienda.
mercado de vivienda, las medidas, con alguna excepción, no están consiguiendo generar nueva oferta y no están consiguiendo generar nueva oferta ni de venta, ni de alquiler, ni bajar los precios. Yo creo que es una oportunidad que las cosas se hagan bien. Yo creo que el camino es agilizar los trámites burocráticos de la gestión de suelo y licencias urbanísticas, incluso de obras, y por otra parte la colaboración entre el sector privado y el sector público para poder desarrollar suelos y proyectos que están parados. Yo creo que que la oportunidad es hacerlo bien y que todavía es posible. Mm. Bueno, vamos a ver la evolución, ¿no? Sí, Digamos, del entorno que puede afectar a este tipo de inversión. Bueno, en realidad afecta siempre a todo tipo sí, de activos, ¿no? El cambio que se pueda ir produciendo en claro. el escenario. Desde una perspectiva de asset allocation, Daniel Peredo, Ujú. ¿qué papel debe jugar el real estate en carteras de grandes patrimonios? Mm. A ver, el asset allocation de los grandes patrimonios, yo creo que la clave, como ha sido siempre, es la diversificación y el real estate siempre ha sido una parte importante de este asset allocation con mayor o menor medida. Sí que es cierto que en Europa tenemos mayor peso de real estate que el que tiene en Estados Unidos y en España particularmente más elevado que en el resto de Europa. Es un sector muy interesante porque tienes una inversión con un activo tangible, tienes cobertura frente a la inflación, generas ingresos pasivos estables y además tienes un tratamiento fiscal muy favorable que conviene analizar cuando haces una asset allocation. Yo creo que tiene mucho que ver con el perfil de riesgo de cada inversor, qué exposición quieres tener al real estate. Yo creo que es muy interesante, pero también depende del perfil de riesgo, del perfil de liquidez que tú necesites con tus inversiones y también del nivel de gestión que vas a tener que desarrollar en esos activos. Yo creo que, y en eCapital somos especialistas en esto, que lo importante es una buena segmentación de la cartera, una gestión activa que te permita analizar cuáles son tus exposiciones y dónde quieres estar invertido y cómo va a funcionar en tu día a día y en tu liquidez. Yo creo que lo importante es tener una asset allocation clara, una estrategia de inversión que incluso ir revisando y gestionar de manera activa. Y el real estate, según mi opinión, debe formar parte de esa asset allocation en función del perfil de cada cliente. Es Bueno, muy es importante. interesante y funciona muy bien. Ujú. Es muy importante el asset allocation, es muy importante el momento de entrada en este tipo de activos y Mm, también la salida, es decir, la desinversión. Ahí y Capital también trabaja precisamente el correcto. momento más óptimo para una desinversión en función del tiempo que lleve esa decisión, ¿no? O esa inversión en la cartera del cliente. Sí, también se puede hacer inversión de forma directa o de forma indirecta a través de vehículos, que también es muy interesante porque también acota muy bien el plazo temporal. Mm. Em, la visión que tenéis del sector para estos próximos años, en función de la evolución del mercado y de las circunstancias, pero aquí en España, que es un mercado maduro, que cuenta ya con estos últimos años de desarrollo positivo, ¿qué veis en estos próximos años? Creo que las perspectivas son buenas porque los fundamentales son buenos. Estamos en una economía que está creciendo a nivel, podemos tener impacto del actual entorno geopolítico, pero yo creo que es una economía sólida y el real estate es un sector muy profesional y muy maduro. Se está invirtiendo en sectores estratégicos como el que hablábamos de la vivienda, flex y hoteles, que al final además son infraestructurales para nuestro desarrollo. Al final nos basamos mucho en el turismo y el turismo está creciendo muchísimo y esos inmuebles son necesarios. Estamos creciendo a través de la logística y la cadena de suministro. Es importante que esté bien cubierta en el actual segmento y el interés institucional está haciendo que España sea visto como un destino de inversión inmobiliaria líder en Europa. Yo creo que la perspectiva sigue siendo buena. Tendremos que ver qué impacto tienen los actuales conflictos internacionales sobre todo en los tipos de interés y en el coste de financiación. Pero la percepción del inmobiliario en España es una percepción sólida. El sector es muy profesional y se están haciendo muy bien las cosas.
Este año la perspectiva es que crezca un 10% la inversión respecto al año pasado en función de lo que suceda a nivel internacional. Y Yo eso creo que la que, perspectiva es muy positiva. y eso que el año pasado ya fue uno de los Un años récord, sí. récord para Sí, este sector. Daniel así es. Pereto, un verdadero placer, director global del área de Real Estate en iCapital, haberte tenido en tiempo de inversión. Gracias por el análisis. Seguiremos la evolución del mismo en el escenario que se vaya produciendo en los Bien. mercados y en el mundo en general. Y tendremos ocasión de ir posicionando precisamente este sector en ese escenario en próximas ocasiones. Gracias, Daniel. Un abrazo. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo.